Hola, ¿cómo están? Edgardo Atahuichi les saluda nuevamente. Continuando con este curso, hoy vamos a hablar de los costos. ¿Cuánto nos cuesta producir un bien o un servicio con un proyecto o con un emprendimiento? Bien, ya estamos acá en Excel, en el documento que estamos utilizando como guía. Acá, por ejemplo, ven un cuadro donde están todos los costos que involucra el proyecto. Solamente voy a hacer mención a esta parte que dice costo fijo y costo variable. Son dos costos diferentes que al final suman el costo total del proyecto. Debo indicarles que acá en costos fijos se consignan son aquellos gastos que involucra el proyecto pero que no tienen ninguna relación con la cantidad de producción, con la cantidad de ventas. En tanto que un costo variable varía en función a la producción. El costo variable está directamente relacionado con la cantidad de producción y con la cantidad de ventas. Como pueden ver, acá se consigna la materia prima, que está relacionado directamente con la cantidad de producción, los materiales directos y la mano de obra directa. En todo caso, acá no tienen que hacer ningún tipo de modificación. Simplemente acá lo que hace la tabla es sumar los costos variables y los costos fijos. Y en el siguiente cuadro tenemos prácticamente resumido los costos totales de producción. Costos fijos más costos variables igual costo total. De la misma manera, acá simplemente de cuadros horizontales se transformó a cuadros verticales. Bien. Finalmente, el cuadro más importante es esta, que ven acá, el costo unitario de producción. ¿A qué nos referimos cuando decimos costo unitario de producción? ¿Cuánto nos cuesta producir una unidad? En el caso del proyecto agropecuario, ¿cuánto nos cuesta producir, por ejemplo, 1 kilogramo de carne? ¿Cuánto nos cuesta producir 1 kilogramo de carne de pollo? ¿Cuánto nos cuesta producir 1 tonelada de soya? ¿Cuánto nos cuesta producir 1 tonelada de maíz? 1 tonelada de sorgo. ¿Cuánto nos cuesta producir 1 kilogramo de carne de pescado? ¿Cuánto nos cuesta producir un huevo o un maple de huevo? Ese costo, determinar ese costo es muy importante a la hora de elaborar proyectos. Entonces, acá por ejemplo voy a hacer mención a un producto. En el caso del huevo, por ejemplo, en este momento en el mercado el huevo está más o menos como un boliviano. Seguramente el costo de producción está por debajo de un boliviano. Lo mismo podemos hacer con la carne de res, por ejemplo, o carne vacuna. En el mercado se está vendiendo a 30 bolivianos el kilogramo. El costo de producción debe estar por debajo de los 30 bolivianos. Entonces, acá, como pueden ver, hay una celda en blanco. Acá debemos anotar la cantidad total de nuestro bien o servicio que vamos a producir cada año. Para ello, ustedes pueden trabajar con una hojita auxiliar. Por ejemplo, yo puse acá una hojita auxiliar. En esta hoja auxiliar, por ejemplo, yo anoté acá, estoy haciendo un ejemplo hipotético, ¿ya? Un ejemplo hipotético de producción de carne de pacú o carne de pescado. En este caso yo puse acá un estanque piscícola, la construcción de un estanque piscícola. Y si el estanque, por ejemplo, tiene estas medidas de 20 por 50 metros de largo, estamos hablando de un área de casi 1000 metros cuadrados de espejo de agua. En esos 1000 metros cuadrados, técnicamente se dice que se pueden producir a una densidad de 1000 peces por 1000 metros cuadrados. Es decir, un pescado o un pez por metro cuadrado. Si fuera así, la cantidad de pacú
que albergaría ese estanque piscícola, la cantidad sería 1000 en un estanque de 20 por 50. Estoy hablando técnicamente. Para ello, acá voy a anotar el peso ideal para comercializar la carne de pacú o el pescado. En el mercado, usted puede pillar diferentes tamaños de carne de pescado, desde 800, 900, 1000, 1100, 1200 gramos. Y entonces usted tiene que producir en función a la demanda del mercado. ¿Qué demanda el mercado? Por ejemplo, en el caso del pacú, demanda pescados que pesen entre 1000 a 1100 gramos. Es decir, 1 kilo a 1 kilo y 100 gramos aproximadamente. Ese es el tamaño ideal para la venta en el mercado. Entonces el proyecto debe apuntar a ese tamaño. El peso que necesito producir son 1100 gramos. Eso lo voy a adquirir después de casi 10-11 meses de producción. Es decir, desde la siembra de los peces en el estanque deben transcurrir aproximadamente entre 10 a 11 a 12 meses para obtener este kilogramo y 100 gramos. Por lo tanto, si fuera así, por cada estanque piscícola, si son 1000, tendría que multiplicar por 1100 gramos o 1 kilo y 100 gramos. Al final voy a obtener un total de 1100 kilogramos de carne de pacú en un estanque piscícola, en uno solo. Con este dato yo puedo multiplicar por la cantidad de estanques que voy a establecer con mi proyecto. Por ejemplo, acá yo anoté 55 estanques. Si acá hacemos simplemente regla de 3 simples. Por lo tanto, vamos a multiplicar acá, por ejemplo, 55 estanques por 1100 kilogramos. 1100 kilogramos es la cantidad total por un estanque. Y si yo produzco en 55, tendría aproximadamente de 60.500 kilogramos como rendimiento de los 55 estanques piscícolas en un año, al cabo de un año. ¿Ya? Por lo tanto, este número que ustedes ven acá, deben colocar acá, en el primer año, en el segundo año, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, siempre y cuando la cantidad de producción anual sea la misma. Entonces vamos a colocar acá 60.500 y luego voy a jalar para los próximos 5 periodos. Listo. De esa manera, acá donde dice cantidad total, para que sea más entendible, lo voy a cambiar y lo voy a poner cantidad total en kilogramos de carne o kilogramos de pescado. Listo. De esa manera sería un poquito entendible esta tabla. ¿Qué significa ahora esto? Con el costo total que ya viene de la tabla anterior y la cantidad total que acabamos de introducir, ya podemos saber cuál es el costo unitario de cada kilogramo de carne de pacú. ¿Cuánto me cuesta producir cada kilogramo? Por lo tanto, es una simple división del costo total entre la cantidad total de producción. Si ustedes ven acá en la fórmula, costo total dividido entre la cantidad total de producción, que tiene un resultado de 15 bolivianos con 60 centavos. Es algo lógico, porque si ustedes averiguan en el mercado, la carne de pacú, el kilogramo se vende entre 20 a 25 bolivianos. Como pueden ver, los costos unitarios están por debajo del precio comercial del producto en el mercado. De esa manera calculamos el costo unitario de producción. Este ejercicio que ven acá se puede hacer para soya. Por ejemplo, acá 1 hectárea de soya. ¿Cuánto es la cantidad de plantas que puede entrar en 1 hectárea? Y acá podemos calcular la cantidad de granos por planta, el peso
o la cantidad de kilogramos o gramos de soya que se obtiene por planta y luego multiplicar por la cantidad de plantas que se siembran en una hectárea, por ejemplo. Y acá podemos anotar el rendimiento aproximadamente por hectárea, en este caso 2.5 hectáreas. Y acá, por ejemplo, simplemente multiplicar 1 por 2.5 hectáreas, que prácticamente, multiplicar, no sumar, multiplicar, que prácticamente sería el rendimiento de 2.5 toneladas por hectárea de soya. Y si tuviéramos 30 hectáreas de soya, estuviéramos hablando de un rendimiento total de 2.5 por las 30 hectáreas, estuviéramos hablando de casi 75 toneladas de soya en las 30 hectáreas. Este 75 lo tuvieran que trasladar acá para que en función a eso pudieran calcular el costo unitario de cada tonelada de producción. Lo mismo pudieran hacer con huevo, con carne de res o con cualquier otro cultivo. Esta es una tablita auxiliar que simplemente nos sirve o nos facilita poder explicar de mejor manera el costo unitario de producción. Bueno, espero que se haya comprendido. En el siguiente cuadro vamos a hablar acerca de los ingresos. Muchas gracias.